Le damos la más cordial bienvenida a su programa A Fondo, este espacio en el que abordamos los temas más importantes de la vida nacional concernientes a la educación de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, temas de investigación y todos aquellos que son de su interés, pero con un enfoque diferente. Nuestro objetivo es proporcionarle al público universitario y a los hondureños en general una mirada diferente de los temas que aquí abordamos. Año con año, más de 19,000 jóvenes se alistan para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, una cifra que va en aumento y que demuestra el interés de cursar una carrera de educación superior. En esta ocasión hablaremos de los jóvenes preuniversitarios, quiénes son y cuáles son sus metas, entre otros puntos más. Según una encuesta publicada recientemente en El País, el 85.6% de los jóvenes desean alcanzar estudios secundarios y universitarios. La dificultad radica en la falta de espacios que tienen estos jóvenes para desarrollar sus intereses. El documento nos dice que el 80% de los jóvenes expresó no desear ser parte de las maras, un 5% aseguró ya pertenecer a estos grupos, mientras que otro 5% no sabe o no responde. Del total de los alumnos encuestados para este trabajo con base científica, el 51.8% comentó su deseo de obtener un grado académico incluso mayor que el otorgado por la licenciatura. Es importante mencionar que el 14.4% tiene como meta conquistar una licenciatura, mientras que el 16.9% cree que es fundamental cursar estudios universitarios. Solo un 2.5% de los encuestados considera que el título de bachiller es suficiente. También cabe destacar que existe el 13.5% que todavía no tiene en claro si seguir estudiando o no. Para abordar este tema tenemos a dos distinguidos invitados. En esta ocasión nos acompaña Marisabel Zelaya de la Maestría en Demografía y Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro programa. Y también a Héctor Figueroa, también de la Maestría en Demografía y Desarrollo. Bienvenido, Héctor. Gracias. Bien, empecemos por la parte más fácil del programa, digámoslo así. Y ¿qué significa o qué es lo que nosotros queremos hablar cuando estamos abordando el tema relacionado a los jóvenes preuniversitarios? Bueno, creo yo que nos estamos refiriendo a todo aquel conjunto de jóvenes que está precisamente cursando el ciclo de educación media diversificado, ¿verdad? Porque son los que tienen la posibilidad de ingresar precisamente a la universidad una vez que hayan concluido ese ciclo. Este grupo de jóvenes tiene características bien particulares, ¿verdad? Porque estamos en una nueva era nosotros, en un nuevo estadio de desarrollo, se puede decir así, y hay mucha incertidumbre por parte de ellos. Primeramente, necesitan definir cuál es su vocación, ¿verdad? Su vocación académica en este caso. Y también definir si tienen realmente la posibilidad de ingresar a este sistema, ¿verdad? El sistema universitario, la educación formal universitaria. ¿Y de cuántos más o menos estamos hablando de jóvenes? ¿De cuántos jóvenes estamos hablando? Bueno, fíjese bien, nosotros por ejemplo estaríamos hablando de la población en Honduras, menor de 30 años equivale al 60%. Diríamos que ese grupo de jóvenes que la ley contempla entre los 18 y 24 años, quizás esté aproximándose a un 30%, ¿verdad? En Honduras la población es joven, aunque también el hecho de que sea joven a veces nos hace pensar de una manera mítica en que será eternamente joven, no es cierto, ¿verdad? La estructura poblacional está cambiando, pero estos jóvenes entre 18 y 24 años pueden representar hasta el 30% de la población. ¿Entre qué edades es, Héctor? 18 y 24 años, ¿verdad? Para ingresar a lo que es el sistema de educación superior aquí en Honduras, ¿va? Es un grupo de jóvenes, ¿verdad? Hablar de este segmento poblacional de aquí de Honduras es hablar del futuro inmediato que tenemos nosotros, ¿verdad? Aquí en nuestro país, ¿verdad? Y el que ellos tengan el acceso a la educación formal superior, ¿verdad? Pues nos garantiza tener mayores niveles de desarrollo en el futuro cercano. ¿Y qué investigaciones hay alrededor de estos jóvenes? ¿Cuáles son esos datos? Porque se han hecho encuestas, se les ha consultado de diferentes facetas, sobre todo sus aspiraciones, sus deseos en la vida.
Quizás más bien en el tema, por ejemplo, de investigación en juventud, quizás todavía tenemos un rezago, porque sí conocemos a nivel de magnitud de población joven, ¿verdad?, cuántos son y dónde están concentrados. Se concentra más en el área rural. Sin embargo, a nivel, por ejemplo, de conocer aspiraciones o temas puntuales, todavía tenemos un rezago. Incluso la misma Política Nacional de la Juventud se ha quedado rezagada, pese a que la aprobación ya tiene más de una década, y lo que vemos nosotros es que todas estas políticas se abordan de manera sectorial, pero no integral. En otras palabras, aunque el potencial de la población sea un potencial de gente joven, realmente todavía no se le ha dado la importancia que merece, ni se ha hecho la inversión necesaria en este grupo poblacional. Y eso es grave. Sí, tiene repercusiones importantes, ¿verdad? Si lo analizamos desde el punto de vista económico y social, ¿verdad? Ya que es un segmento importante de la población. Y el que ellos puedan o no tener acceso a la educación, pues les garantiza, ¿verdad?, el que en el futuro puedan obtener trabajos de mejor calidad a los que están ostentando hoy día con un nivel de educación media, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo datos acá que este año, en el 2015, más de 19,000 jóvenes se alistaron para ingresar a la universidad, de los que realizan la prueba de aptitud académica, y jóvenes que egresan también de los institutos de educación media. Pero ese 19,000 personas que se alistaron realmente es una cifra mínima comparada con la magnitud de los que estarían demandando, ¿verdad? Pero lo que pasa es que la demanda potencial es una, pero de repente no todas esas personas tienen el acceso, y a veces no es que no tengan la aspiración la tienen, lo que no tienen a veces es la posibilidad, porque generalmente los muchachos cuando salen de la educación media, del ciclo diversificado, están aspirando a tener primeramente un trabajo, ¿verdad? Y en la medida que tienen el trabajo, quizás ese sea el primer paso para poder continuar sus estudios. Recordemos que en Honduras, ¿verdad?, el 60% de la población es pobre, ¿verdad? Y muchos de ellos están en pobreza relativa y otros en pobreza extrema. Entonces, un padre de familia realmente se esfuerza en la medida de sus posibilidades a sacar un muchacho de los diversos institutos, sobre todo de educación pública, pero muchas veces no tiene la probabilidad de continuar con el siguiente nivel inmediato superior, ¿verdad?, que es el universitario, porque aparte no tiene solamente un hijo, claro, tiene más de un hijo, tiene 2, 3, 4, hasta 5 muchachos que están en los niveles anteriores, y la única posibilidad que este joven tiene es lograr un trabajo para continuar sus estudios universitarios. Y esto realmente lo hemos reflejado nosotros hasta en los horarios de la universidad. Por ejemplo, en la mañana tenemos un grupo poblacional que estudia a tiempo completo, que generalmente proceden de las clases medias, ¿no?, medias altas incluso. Pero a partir de las 4 de la tarde usted mira un flujo de estudiantes en la universidad, que son muchachos jóvenes realmente, y gente adulta también, ¿verdad?, que viene saliendo de sus trabajos y está ingresando a las aulas universitarias. Entre 4 y 8 de la noche, el flujo de personas en la universidad es bastante elevado, ¿no? Y muchos de estos jóvenes son el sustento de sus hogares, ¿no? Claro, ya tienen familia, porque claro, hay unos a temprana edad empiezan con familia. Sí, aunque los estudios reflejan que cada vez están postergando más su matrimonio, ¿verdad?, y su unión. Entonces, este grupo de jóvenes que está ingresando a las universidades realmente está aspirando, bueno, por una parte, tener un trabajo que le genere ingresos, claro, con el cual apoyar a su familia y ser autónomo económicamente, pero también continuar con los estudios universitarios. Sin embargo, realmente estas personas que están ingresando a los centros universitarios públicos o privados son la minoría, no son la mayoría de los jóvenes. La mayoría de los jóvenes se está quedando rezagada en niveles de educación media, y que no precisamente son ciclos diversificados, sino más bien lo que antes llamábamos ciclo común o educación básica. Nosotros lo que vemos es que en la medida en que aumenta la edad, se reduce la asistencia a un centro escolar hasta los 24 años, ¿verdad? Por ejemplo, en Honduras se ha logrado aumentar hasta en 12 veces la proporción o la cobertura del nivel preescolar. La educación primaria tiene hasta un 95% de cobertura, pero cuando llegamos a la educación media, llegamos a niveles de 40% de cobertura, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a la educación superior, esto oscila en porcentajes menores al 20%. De ahí que lamentablemente también el nivel educativo está marcado por la desigualdad. Y ahora, por ejemplo, un detalle es que
para obtener o conseguir un buen trabajo, un trabajo que genere un ingreso económico más o menos, ya no solo se necesita educación media, ahora ya se exige educación universitaria, por lo menos a nivel de licenciatura. Sí, son datos muy importantes, ¿verdad? El tomar en cuenta, y hemos mencionado algunos factores determinantes, ¿verdad? Para que estos jóvenes, ¿verdad? Puedan accesar a lo que es la educación superior, y uno de ellos, como lo han mencionado, pues es el ingreso familiar, que es uno de los principales determinantes, ¿verdad? Y lo otro que tiene que estar relacionado con la pobreza, ¿verdad? Muchos de estos jóvenes provienen de hogares de extrema pobreza y que no permite pues el ingreso familiar, el que ellos puedan continuar sus estudios. El otro punto importante aquí es el nivel de educación que ellos han alcanzado hasta este momento, ¿verdad? Recordemos que son temprana edad donde ellos ya están culminando lo que es educación media, y muchos de ellos se quedaron ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las opciones o las oportunidades que ellos tienen a futuro de poder optar con un trabajo, ¿verdad? Que pueda generarles el ingreso que ellos requieren para cubrir todas aquellas necesidades básicas, ¿verdad? Dentro del hogar y necesidades personales de ellos, ¿verdad? Recordemos que ellos entonces tienen que tomar una decisión entre combinar lo que es el trabajo y el estudio. Muchos de ellos pues se quedan solo trabajando, ¿verdad? Es un número importante de estos jóvenes, ¿verdad? Que solo trabaja y que ha abandonado ya el estudio porque sus ingresos no le permite continuar, ¿verdad? Formándose, ¿verdad? Y por ende pues vienen a formar parte de este círculo de pobreza en el cual viven sus familias. ¿De cuánto más o menos jóvenes estamos hablando que se quedan solo trabajando? Tenemos el dato más o menos de un 70% más o menos. Es bastante alto el dato de estos jóvenes que solo trabaja. Recordemos que la cobertura, ¿verdad? Que se maneja de estos jóvenes de 18 a 24 años es bastante baja, anda alrededor como del 28% más o menos, ¿verdad? Y entonces preguntémonos que hay más o menos más de 900,000 jóvenes que no están accesando a lo que es educación superior. Entonces, ¿dónde están estos jóvenes, verdad? Están siendo excluidos por estos factores, ya sea la pobreza, ¿verdad? El ingreso que no les permite pues continuar con las aspiraciones de vida que ellos tienen, ¿verdad? Porque son jóvenes que tienen sueños, ¿verdad? De poder realizarse. Algunas encuestas o estudios que se han hecho recientes en algunos colegios, pues ellos aspiran a tener un nivel de educación superior, ¿verdad? A tener niveles de ingeniería, niveles de posgrado, pero muchos de ellos no lo logran, ¿verdad? Por estos factores que hemos mencionado, ¿verdad? Como el ingreso, la pobreza, ¿verdad? Que van relacionados, ¿verdad? Que ellos puedan seguir sus estudios. Y el otro detalle, además de la pobreza, ¿verdad? Y el hecho de que dependan en algún momento de tener un trabajo o no, son las condiciones laborales en que se desempeñan. Porque habrá trabajos en los que los horarios académicos no se van a acomodar precisamente a los horarios laborales. Sí. Y lógicamente la preeminencia en ese momento va a estar por el trabajo, ¿verdad? Porque eso significa la subsistencia de él y de su familia en muchas ocasiones, ¿no? Entonces ese es un detalle que uno tiene que considerar. Y también se me vino a la mente los nini, los que ni trabajan ni estudian. Eso equivale a un 33% de la población joven. Wow. 33, pues estamos hablando de una tercera parte de la población que no tiene la oportunidad ni de estudiar ni de trabajar. Algunos estigmatizan a esta población y dicen, bueno, si ni estudian ni trabajan, pero no estudian ni trabajan no porque no quieran, sino porque no tienen la oportunidad de hacerlo. En muchas ocasiones es claro que los jóvenes están desmotivados frente a la realidad que los rodea, ¿verdad? Claro. La misma realidad los desmotiva, pero si a usted a un joven le da la oportunidad, ¿verdad? Y potencia sus capacidades, él va a lograr desempeñarse a la altura que merecen, ¿no? Es interesante ver algunos proyectos sociales que se han desarrollado incluso en colonias periurbanas. Tuve la oportunidad de conocer el proyecto que desarrolla el padre Patricio La Rosa en la Nueva Capital. Este proyecto, para el caso, involucra a gente en extrema pobreza. Muchachos en extrema pobreza, niños en extrema pobreza desde las edades preescolares hasta 9º grado. Y se les da la oportunidad no solamente de tener una educación de calidad, sino de tener el acceso, por ejemplo, a todo el material didáctico, a los uniformes, a meriendas y todo. Y estos muchachos han logrado potenciarse y desempeñarse profesionalmente a la altura, porque han tenido la oportunidad. No ha dependido en ese momento el lugar en el que están, la Nueva Capital, que todos dirían ahí matan gente, ahí entre si puedes, entre si quieres, salga si puede. Sí. No se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que a la gente, si usted le da la oportunidad y potencia sus capacidades, puede
lograr desempeñarse de la mejor manera, ¿no? A veces estigmatizamos a esta persona, bueno, ni estudian ni trabajan, bueno, entonces estos son los mareros, estos son los que roban, estos son los que causan problemas sociales, pero realmente son los más desposeídos, los que menos oportunidades tienen, ¿verdad? En donde están marcadas realmente las desigualdades sociales. Sí, y más adelante vamos a hablar de los planes o cuáles deberían de ser las rutas a seguir para ayudar a estos jóvenes, porque definitivamente si vivimos en una sociedad donde la mayoría es mayoría joven, estamos hablando de un 60%, me dice, de la población es joven. Menores de 30 años. Menores de 30 años, yo creo que debería de aprovecharse. En otros países esa es la riqueza de los países, ¿no? Esa es como la tierra fértil, porque en los jóvenes afianzan las empresas, mano de obra fresca, como le llaman, y que pueden servir para generar no solamente riqueza en sus hogares, sino también riqueza a todo el país. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Al retornar, vamos a continuar hablando sobre los jóvenes preuniversitarios. Tenemos cifras acá que las queremos discutir con nuestros invitados, así que les invitamos a que continúen con nosotros. Voy a buscar a mi papá al norte. Me gusta jugar fútbol. Me gusta tener muchos amigos en Facebook. Cuando sea grande quiero ser veterinaria. Me encantaría ayudar a mi mamá a terminar su casa. Sueño con conocer las pirámides. Ya quiero conocer mi nueva escuela. Pero no podemos. Nos encerraron. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conociendo un poco más sobre el tema relacionado a los jóvenes preuniversitarios. Estos jóvenes que están listos para ingresar a cursar una carrera de educación superior en las universidades. Usted me señalaba que ha crecido lo que es en sí las diferentes instituciones de educación superior en el país, sí, pero más en el área privada que en la pública. Claro, sí, a partir de 1989 con la creación de la Ley de Educación Superior, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver un crecimiento notable de las universidades, pero una diferencia entre lo que son universidades públicas, que hasta el momento son 14 universidades públicas versus 14 universidades privadas, versus 6 universidades públicas. Y que cada una de estas universidades ha ido estableciendo algunas sedes regionales. Sin embargo, todavía hay departamentos que quedan totalmente al margen, ¿verdad?, de alcanzar o de acceder a cualquiera, a las universidades públicas o privadas. Entonces, me parece a mí que en el contexto, por ejemplo, de los cambios que se están dando, en los cambios poblacionales que se dan, la mayor demanda de servicios educativos va a cambiar, ya no va a estar concentrada precisamente en la educación básica, sino más bien hacia el nivel medio y universitario. Cada vez van a ser más jóvenes los que se integran, porque la estructura poblacional está dirigida hacia eso, ¿no? Hay un crecimiento de la población joven. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, cuando una cantidad de X de jóvenes estén demandando la educación superior universitaria, pero que la oferta sea limitada, la oferta de estos centros universitarios sea limitada? Entonces lo que tenemos ahí es una disparidad. La gente a veces tiene la aspiración de ingresar, pero no siempre va a tener el acceso o la facilidad de integrarse a estos centros. Ahora, aquellas universidades privadas requieren un costo y hablamos aquí de costos a costos, porque hay algunas que realmente pueden ser accesibles, pero otras que son totalmente inalcanzables para los jóvenes. Entonces, eso le va generando exclusión. Poco a poco lo va sacando del sistema prácticamente. Sí, y que
Bueno, recuerdo que hasta hace unos años existía la posibilidad de trabajar medio tiempo y estudiar en el resto del día. Sin embargo, eso poco a poco ha ido desapareciendo y no le permite a esos jóvenes obtener fondos para matricularse, ya sea en una universidad privada, si lo pueden, o asistir a una pública. Sí, porque recordemos que los trabajos realmente, ahora se habla, por ejemplo, de nuevos programas como la chamba por hora o el trabajo por hora, ¿verdad? Ahora, habría que ver si esos ingresos realmente le permiten a este joven tener acceso, por ejemplo, a las universidades, a las diversas universidades privadas. Quizás sí le permita sostenerse de manera limitada en una universidad pública, ¿verdad? Pero también recordemos que los horarios en los centros universitarios no se adaptan precisamente a las condiciones de los jóvenes o a las necesidades de los jóvenes, sino que a veces dependen de factores más bien que están más relacionadas con la conveniencia del docente. Claro. Y entonces ahí también ya se encuentran con otra limitación. Yo hace unos 3 meses me encontraba con una joven que trabajaba en un banco y me decía, no puedo graduarme porque las últimas clases que me faltan solo las dan en estos horarios. Y en esos horarios son los horarios en los cuales yo estoy laborando. Entonces me veo realmente frenada en continuar y en avanzar hasta llegar a obtener el título, ¿verdad? Porque los horarios precisamente eran una limitante en el caso de esa joven. Y no podía darse el lujo de dejar de trabajar. Claro. Y esto que la universidad ha abierto grandes espacios, ¿no? Para los jóvenes, tanto con apertura de más carreras como la diversificación de horarios y todo esto. Sí. Desde el punto de vista de lo que hemos abordado hoy día, hemos visto básicamente algunas limitantes del acceso, ¿verdad? Pero hay otros temas que tendrían que discutirse, ¿verdad? Y ponerlos sobre la mesa y pensar cuáles son los más importantes, ¿verdad? Dentro de este grupo de jóvenes que les están impidiendo el acceso, ¿verdad? A la universidad. El otro punto es si es lo más idóneo, ¿verdad? De que estos jóvenes pues combinen lo que es el trabajo y el estudio, ¿verdad? ¿Cómo será el rendimiento de ellos? Porque es diferente el rendimiento de una persona que solo se dedica a estudiar a una persona que ya combina pues trabajo y estudio, ¿verdad? Recordemos que estos jóvenes pues vienen de hogares pobres y que tienen ciertas responsabilidades del hogar, como llevar ingresos a su familia, ¿verdad? Y muchos de ellos pues se ven en una encrucijada, veámoslo desde este punto de vista, porque a veces tienen que tomar la decisión en seguir estudiando o llevar alimento a su hogar, ¿verdad? Son problemas y situaciones que enfrenta la mayor parte de esta población juvenil, ¿verdad? Y que se queda rezagada. Al final toman la decisión de dejar los estudios universitarios porque es más importante pues llevar un ingreso a su hogar. Entonces, ¿cuáles las repercusiones que tiene, ¿verdad? De que más del 70% de esta población esté fuera del sistema de educación superior, ¿verdad? Las repercusiones no solo económicas, sino sociales, ¿verdad? Visto desde el punto de vista que son el recurso, ¿verdad? Que el país tiene que capacitar, porque genera un recurso capacitado, genera pues mayor productividad, mayor crecimiento y por ende pues beneficio, no solo para el país, sino también para sus familias. Y ¿está contribuyendo la universidad la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en poder cambiar estas cifras? Bueno, de alguna manera, pero yo creo que todavía tiene una deuda pendiente, ¿verdad? O sea, tenemos que ampliar realmente nuestros niveles de cobertura. Tenemos 8 centros regionales, bien es cierto, pero todavía hay zonas del país que están al margen, ¿verdad?, del acceso a los centros universitarios. Sabemos que esta no es una tarea fácil, eso lo sabemos. Pero sí es una deuda que tenemos con el pueblo. Héctor tocaba un tema interesante y es el hecho de que en la medida en que una persona logra mejorar su nivel académico, se vuelve también más productivo. Sí. Y eso no solamente es un beneficio para él y para su familia directamente, sino también para el país. Recordemos nosotros que estamos en la era de la globalización, estamos compitiendo frente a la región y solo Costa Rica nosotros nos lleva cerca de 40 años, ¿verdad? Está delante de nosotros. Claro. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nuestra mano de obra está compitiendo frente a la mano de obra de los países vecinos? ¿Realmente está dando el nivel o no está dando el nivel? ¿Está rezagado o está a la palestra? ¿Verdad? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. El otro detalle que me parece interesante es que los muchachos en este momento pues no solamente aspiran, los que tienen la oportunidad por supuesto de estar en un centro universitario,
a alcanzar su nivel de grado, su licenciatura o medicina o una ingeniería, sino que también aspiran a llegar a un posgrado, porque el mismo mercado laboral lo está exigiendo, ¿verdad? Ya tener un posgrado prácticamente es una exigencia, pero las condiciones en las que muchos jóvenes estudian su posgrado también es complicada. Nosotros mismos lo experimentamos en la maestría cuando recibimos los postulantes y vemos que cada vez llega gente más joven, con grandes aspiraciones, ¿verdad? De continuar sus estudios, de especializarse, pero con serias limitaciones económicas, ¿verdad? Porque los posgrados en la universidad también están bajo la perspectiva de ser autosostenibles. Claro. En otras palabras, bien es cierto que la universidad provee infraestructura física y en algunos casos docente, ¿verdad? Pero todavía los muchachos tienen que costear sus estudios. Y a la par, bueno, costear sus estudios solo lo pueden hacer teniendo un trabajo. Claro. Pero la demanda que tiene un nivel de posgrado es bastante alta. Entonces, el tiempo que le dedican realmente o exclusivamente al posgrado se ve reducido frente a las responsabilidades que tienen. En esa situación, Honduras está en desventaja porque países, por ejemplo, como México, el CONACYT tiene cualquier cantidad de becas para que la gente estudie a tiempo completo. Porque un posgrado no solamente involucra la formación académica, sino que también involucra la investigación. Y la investigación requiere de tiempo. Sí, me llama mucho la atención cuando Héctor nos dice que más del 70% de la población joven está fuera del sistema de educación superior, que ya lo hemos abordado cuando hablábamos de los 19,000 jóvenes que tratan de ingresar todos los años a la universidad. Hay que hacer notar también que esta cifra ha ido en aumento, porque hace unos años eran 14,000, 12,000 y ahora vemos ya más de 19,000. Pero también me llama mucho la atención el tema de la calidad de la educación, porque yo creo que no solamente es colocar centros regionales en todo el país, sino que también que en cada centro regional o en cada telecentro, como también se ha estado realizando, se imparta calidad de educación y que estos jóvenes puedan estar preparados para hacerle frente a cualquiera de las situaciones en esos sectores donde están esos telecentros o donde está el centro regional. Sí, mire, a nivel general en el país se ha trabajado el tema de la cobertura, pero el tema de la calidad todavía es una deuda pendiente. Claro. Y no solamente vamos a hablar del nivel universitario, sino que viene pendiente desde los niveles anteriores. Una de las disposiciones que se toman algunas leyes es el hecho de que los niveles educativos deben estar interconectados e interrelacionados. Pero, ¿qué pasa cuando recibimos nosotros jóvenes en el nivel de educación superior? Logramos identificar inmediatamente las deficiencias que traen del sistema anterior y los de media las que traen del nivel primario. Y así cada uno se va tirando la pelota, quien dice, ¿verdad? Y echándose las culpas, pero la verdad es que si ya las hemos identificado tenemos que hacer algo. Porque cuando un alumno entra con algunas deficiencias a un sistema, al sistema inmediato superior, eso va a repercutir en la calidad. Pero ese es un elemento, pero también tiene que ver, la calidad no solamente la vamos a ver, por ejemplo, desde el alumno, sino también desde el docente. Debe haber una revisión permanente de los programas. Los alumnos ahora aprenden de una manera distinta a la que yo aprendí, ¿verdad? Ya ellos están, en el mundo globalizado. Y a veces los profesores seguimos enseñando con los métodos tradicionales, ¿verdad? Nosotros, los profesores, realmente estamos retados frente a las nuevas invenciones tecnológicas que hay. La universidad, por ejemplo, cuenta con una plataforma, pero que todavía no alcanza la cobertura total, ¿verdad? Y habrá otras universidades en las que todos sus alumnos están conectados en plataforma, todos sus alumnos suben sus trabajos a la plataforma. La comunicación es permanente a través de la plataforma. Aun y cuando en la universidad tenemos algunos avances, todavía nos falta. Lógicamente, los 80,000 alumnos que la Universidad Nacional Autónoma atiende, ¿verdad?, a nivel nacional, pues tiene algunas implicaciones también en función de costos, pero no nos podemos quedar rezagados. Yo creo que el tema de la calidad es algo que lo tenemos que abordar porque realmente solo así podremos ser competitivos. Claro. Entre las 14 universidades privadas más las 6 públicas, ¿de cuánto anda más o menos la población estudiantil? Bueno, el dato que manejo yo es el de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que son los 80,000 alumnos. UNITEC creo que más o menos anda entre 12, 15,000 alumnos solamente aquí en el centro de Tegucigalpa.
Pero la verdad que la mayor matrícula de muchachos universitarios está concentrada en las instituciones públicas, ¿verdad? Claro, Eso claro. Sí, la mayor parte de la matrícula está concentrada en las instituciones públicas. Ahora, con una diferencia, por ejemplo, las instituciones públicas siguen manejando todavía algunas carreras tradicionales. Las universidades privadas están innovando. Exacto. Hacia otras carreras, ¿verdad? Más actuales quizás, ¿verdad? Que a veces uno como padre entra en una contradicción cuando le dicen, pero voy a estudiar, por ejemplo, tal carrera, y uno dice, no, pero es que esa carrera no es conocida, esa carrera Sí. no es carrera. A mí me pasó cuando mi hija decía, quiero estudiar comunicación o quiero estudiar, le decía, pero es que eso no es carrera, para mí comunicación es el periodismo. Ajá, Uno exacto, como padre exacto. se ve enfrentado, pero la verdad es que los cambios, el conocimiento está avanzando tan rápido que surgen nuevas especialidades y esas nuevas especialidades también son productivas y son aplicables a la realidad. Entonces ahí, aunque la universidad ha hecho su parte, todavía sigue manteniendo carreras muy tradicionales y otras universidades están innovando en ese sentido. Sí, la verdad que en este caso yo siento que es un proceso que se va viviendo poco a poco. No se va a lograr tan rápido porque es un camino el que hay que recorrer y hay que irle dando vuelta poco a poco a todo este sistema arcaico que hemos tenido y que es tan difícil porque aquí hay que batallar desde el personal hasta las instalaciones físicas y todo para poder hablar de calidad de educación, porque no vamos a hablar de calidad de educación cuando no tenemos a los catedráticos adaptados a la nueva era. Bueno, me señalaban incluso que hay catedráticos que no usan el data show, no utilizan la computadora, entonces ya a esta altura del siglo XXI no podemos estar hablando ya de eso. Me alegraba que estaba leyendo las nuevas normas académicas que fueron aprobadas el año pasado y en uno de los artículos de este reglamento menciona el hecho de que la Universidad Nacional Autónoma está en el objetivo de dotar a todas las aulas de una infraestructura que ya sea acorde a las nuevas tecnologías, ¿verdad? Entonces se aspira en los próximos años que cada aula va a tener sus medios audiovisuales, ¿verdad? Sabemos que eso va a ser un esfuerzo bastante difícil, ¿no? Porque financieramente tiene un costo, pero realmente es lo que nos puede poner nosotros también a la palestra de los nuevos conocimientos que están dando. Así es. Vamos a pausa. Al retornar continuamos abordando el tema relacionado a la adolescencia preuniversitaria. Ya regresamos. ¿Quién es la que me sacó la espina y también curó mi herida y mi lágrima secó? ¿Quién es aquel que jugó conmigo y que siempre fue mi amigo y conmigo soñó? ¿Quiénes son los que ahuyentaron mis miedos mostrando que el fantasma nunca existió? Es mi familia, la que me tuvo en sus brazos y me vio crecer. Son mi familia, son ellos los que me quieren y los quiero yo. Somos familia. ¿Quién es la que me sacó la espina y también curó mi herida y mi lágrima secó? Bien, y ya que estamos hablando del tema relacionado a la tecnología, no podemos olvidar a las redes sociales. Se han vuelto un arma fundamental para los estudiantes. Normalmente se utilizan las redes sociales para conocer personas, para acercarse más a grupos con los cuales se tiene afinidad. Sin embargo, se usa mucho para el estudio. Ahora pues es común que los jóvenes en su clase armen un grupo en WhatsApp y ahí se estén pasando información, fotografías de lo que vieron y ese tipo de cosas. Sí. Es interesante ver, por ejemplo, el nuevo giro que las bibliotecas van a tener, ¿verdad? Porque ya realmente estaríamos pensando más en bibliotecas virtuales. Sí. Los jóvenes ahora para hacer una tarea, realmente una de las herramientas que utilizan es el Internet y los diferentes portales que tienen información.
Tiene, por supuesto, un peligro porque el Internet lo permite todo, ¿verdad? Todo. Pero las cifras nos dicen a nosotros que un 32% de la población joven está haciendo uso del Internet para estudiar o hacer tareas. Un 20% lo hace para comunicarse a través del email, del chat, un 19% para entretenimiento. O sea, esto es importante encontrar el balance en estas nuevas tecnologías, ¿verdad? Porque de repente, si nos vamos a los extremos, habrá muchachos que me decía a mí un joven el otro día que estaba desvelado. ¿Y por qué estás desvelado? Le dije, me acosté a las 2 de la mañana. ¿Y qué estabas haciendo? No, estaba whatsappeando. Estaba whatsappeando hasta las 2 de la mañana. Cosa que, bueno, es propio de la juventud, pero hay que tener un balance, ¿verdad? El Internet realmente es una herramienta maravillosa siempre y cuando la podamos utilizar. Y por eso decía, de repente, las bibliotecas, la universidad, ya empezó la universidad con los proyectos de bibliotecas virtuales, ¿verdad? Porque eso nos permite interconectarnos con el resto del mundo. Exacto. Entonces, el Internet se vuelve una herramienta interesante para los jóvenes, pero también para nosotros como docentes, porque nosotros los docentes podemos actualizarnos día a día, ¿verdad? A través de la información que se da también a través de este medio. Y es importante porque a veces nosotros mismos hemos tenido como docentes, ¿verdad?, alguna resistencia a estos medios porque creemos que los anteriores nos han funcionado bien, pero si nos resistimos, realmente nos resistimos también a seguir aprendiendo, a seguir evolucionando, ¿verdad? Hay un principio que dice que en el mundo todo cambia. Lo más seguro es que todo va a cambiar y el sistema universitario, educativo universitario, también está cambiando. Y nosotros tenemos que estar precisamente acordes a esos cambios. Eso es importante, el catedrático, el que va a impartir la clase o el que va a estar ahí en el aula de clase dirigiendo a sus estudiantes, debe de conocer muy bien las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, eso es importante y sobre todo orientar al uso, al buen uso de estas tecnologías, ¿verdad? Porque tenemos como docentes, ¿verdad?, la obligación, ¿verdad?, de instruir a estos jóvenes a que puedan hacer buen uso de la tecnología, ¿verdad? Otro aspecto importante es que también en la universidad hoy día pues hay espacios libres de acceso al Internet, ¿verdad? Y que eso es importante porque muchos jóvenes quieren hacer sus tareas, ¿verdad? Y aprovechan estos espacios porque en sus hogares pues no tienen este tipo de acceso. Entonces es bastante importante, ¿verdad?, que la universidad pues pueda proporcionarles este servicio para que ellos también se puedan, ¿verdad?, obtener acceso a esta tecnología. Ahora y es fácil identificarlos porque se ve el grupo de estudiantes en esos puestos sentados, exacto, con sus teléfonos, entonces, sus iPads. Ahora la comunicación es más fluida, sí, ¿verdad? No solo entre alumnos, docentes, sino entre los grupos que ellos forman en sus diferentes clases, ¿verdad? Y eso le ayuda a uno como docente a tener un mejor control, ¿verdad?, dentro del grupo al cual se está capacitando, ¿verdad? Entonces es muy importante el que se puedan incluir, ¿verdad?, las tecnologías a la enseñanza de educación superior. Sí, hay un estudio que señala que los jóvenes del futuro pasarán la mayor parte del tiempo en casa y se relacionarán a través de las redes sociales. El estudio presentado por la Fundación Crea Futur ofrece una perspectiva de cómo será el joven consumidor del periodo 2015 al 2020. Un segmento que en la actualidad mueve más de 750 millones de euros anuales en el mundo, 750.000 millones de euros anuales en el mundo y 8.000 millones de euros solo en España, donde funciona esta fundación que se llama Crea Futur y que presentó este informe. Bueno, y es que precisamente yo creo que la función del docente hoy en día también está encaminada a enseñar al alumno a aprender, aprender, ¿verdad? Aprender a aprender, sí. Es decir, el alumno tiene que ser ya más autodidacta, sí, ¿verdad? El profesor realmente bajo los nuevos modelos es un facilitador del proceso, pero no es el que va a dictar la clase magistral y que solo él tiene participación. Se miran algunos esfuerzos ahora, ¿verdad?, por parte de los gobiernos municipales de promover, por ejemplo, las recreovías, pero las recreovías están más enfocadas hacia la niñez. Ahora, ¿qué programas están enfocados hacia la juventud? Entonces, eso es importante porque a nivel de socialización y de autoidentificación, esta etapa de la vida es trascendental, sí, ¿verdad? En la medida en que estos jóvenes tienen acceso, por ejemplo, a más canchas deportivas, a más programas extraescolares, para mí todas las escuelas deberían tener programas extraescolares e integrar a los jóvenes dentro de esos programas extraescolares, sí, ¿verdad? Porque eso es lo que potencia y lo que nos hace identificar las capacidades que estos chicos tienen. Si en su escuela, por ejemplo, no hubo nunca un grupo de teatro, pero alguno tenía
la vocación, ¿verdad? O la actitud para ser actor, nunca logró insertarse porque no tuvo la oportunidad. Entonces pasa también eso, ¿verdad? Que a nivel social tenemos que tener programas dirigidos a los jóvenes, sobre todo, creo yo, el tema del espacio público es importante. Usted, yo lo veo que tiene como una tabla ahí, y me imagino que deben de ser datos bien interesantes. Nos gustaría que nos los compartiera ahí. Sí, retomando un punto que tocaste ahí acerca de este 85% de estos jóvenes, ¿verdad?, que tienen aspiraciones de llegar a la universidad. Es interesante y preguntarnos cuántos de ellos en sí logran entrar a la universidad, porque estudios que se han hecho en América Latina, ¿verdad?, cada 10 jóvenes, ¿verdad?, que aspiran, tal vez solo 4 o 5, y Honduras no es la excepción, ¿verdad?, de poder ingresar al nivel de educación superior. Y tanto la sociedad en su conjunto, ¿verdad?, llámese gobierno, empresa privada, pues han contribuido de una u otra manera que el 70% de estos jóvenes se encuentre marginado de lo que es la educación superior. Sí, aquí hay algunos datos interesantes, más que todo son de cobertura, ¿verdad? Como hemos mencionado a lo largo del programa, ¿verdad? En todos los niveles hay problemas, ¿verdad?, de cobertura, pero donde se acentúa más es en el nivel medio, ¿verdad? Entre esta transición de culminación del nivel medio y pasar a lo que es la educación superior, y que tiene que ver con todos los elementos que hemos mencionado aquí, ¿verdad? El ingreso familiar, la pobreza, el acceso a tecnología, ¿verdad? Y muchos de estos jóvenes entonces están quedando relegados de lo que es obtener en el futuro un buen ingreso, ¿verdad? Y por ende pues salir del círculo de la pobreza. Las repercusiones, ¿verdad?, para el país son gravísimas. Viendo los datos, ¿verdad?, deberíamos de preocuparnos y preguntarnos qué estamos haciendo entonces desde la academia, ¿verdad?, para incentivar que estos jóvenes continúen sus estudios y que puedan obtener las mejores calificaciones para desempeñarse en el mercado laboral, que es un mercado laboral exigente, competitivo. El que no está a la altura, pues el mercado laboral se encarga de sacarlo o de ofrecerle aquellos trabajos de baja calidad o que no necesita una calificación muy alta. Sí, es bien interesante, por ejemplo, que de este 85.6% de los jóvenes que desean alcanzar estudios secundarios y universitarios, el 51.8% comentó sus deseos de obtener un grado académico incluso mayor al otorgado por la licenciatura. Estamos hablando ya de doctorado, de posgrado, ya estamos hablando de más todavía, de prepararse aún más. Y yo creo que esos son datos bien alentadores. Lo que hay que hacer es como canalizar y que esos jóvenes logren esos objetivos, ¿no? Sí, que no solo se queden en una aspiración. En un deseo, exactamente. Una aspiración frustrada. Sí. Que lo puedan lograr. Pero siento que ahí sí es donde hay que como allanar ese camino que ellos tienen que cruzar, ¿no? Claro, es así. Eso lo comentábamos en el segundo segmento cuando decíamos, bueno, cada vez llegan a nuestros posgrados gente más joven, con el deseo de continuar sus estudios académicos superiores, ¿verdad? Pero la gran limitante es, ¿pueden realmente costearlos? ¿Están al alcance de ellos? Porque un posgrado realmente tiene un costo que puede oscilar entre los, qué sé yo, $4,000, $5,000, ¿verdad? Y no siempre se tiene la aspiración. Los programas de becas son bastante limitados en ese sentido, ¿verdad? Entonces, aun y cuando estos jóvenes, más del 50% tengan la aspiración de continuar, la realidad es difícil, ¿verdad? Y quizás muy poco, quizás menos del 10% logre culminar con esa aspiración. Sí, también tenemos que el 14.4% tiene como meta conquistar una licenciatura. Esto sí lo veo bastante bajo. Y un 16.9% cree que es fundamental cursar estudios universitarios. No sé, datos que yo los veo muy bajos. Sí, es bajo, pero va de acorde a la realidad que tenemos. Sí, a la cobertura que tenemos, ¿verdad? Recordemos que la cobertura en el nivel universitario es del 15%. Entonces es bastante bajo comparado con países de Centroamérica, por decirte, Costa Rica, ¿verdad?, que anda arriba del 47%, Panamá arriba del 50%, ¿verdad? Entonces, a nivel de Centroamérica, Honduras, El Salvador, andan ahí cerca, ¿verdad?, de esta cobertura. Entonces, las competencias que estos jóvenes deben adquirir para ponerse a tono en el mercado, estamos rezagados, 40 años habíamos mencionado aquí. Y lo otro es preguntarnos cuánto pierde el país, ¿verdad?, en talento. Sí. No lo sabemos, no lo podemos calcular porque no sabemos de estos jóvenes que no ingresaron, ¿verdad?, al sistema superior. Posiblemente uno de ellos pueda ser un científico, ¿verdad?, un doctor de nombre, pero no lo saben porque no
tuvieron ese acceso a lo que es la educación, ¿verdad? Entonces son puntos importantes. Y, por ejemplo, también tenemos un 2.5% de los encuestados considera que el título de bachiller es suficiente. Esto sí es mínimo, sí, ¿no? Sí, parece que no fuese representativo porque el bachillerato es previo a la licenciatura. Claro. ¿Verdad? Entonces no se puede alcanzar una licenciatura si no se tiene un bachillerato y no se puede alcanzar un posgrado ya a nivel de maestría o doctorado si no se tiene la licenciatura. Sí, entonces exacto. parece que los datos no son congruentes del todo, ¿no? Y que el bachillerato hoy prácticamente no... Bueno, está desapareciendo. Sí, está desapareciendo. Prácticamente ya para no sé si este o el próximo año ya no va a existir el bachillerato. Sí. Es un dato que llama la atención, ¿verdad? Desde el punto de vista estadístico y el relacionarlo con otras variables, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, el nivel del jefe del hogar, ¿verdad? Cuenta mucho, ¿verdad? Sí. Para que estos jóvenes puedan aspirar. Generalmente en investigaciones que se han hecho, ¿verdad? Cuando el jefe del hogar solo tiene el nivel primario o no alcanzó ningún nivel educativo, pues las aspiraciones de estos jóvenes pues es mínima. En cambio, aquellos jefes de hogares que tienen nivel de educación superior, pues sus hijos tienen aspiraciones de nivel superior también. Y a un posgrado, ¿verdad? Entonces eso es importante retomarlo. No, pero también ocurre algo en el hogar, que mucho padre orilla o incita a su hijo a seguir estudiando, a superarse, a salir adelante, y no solamente a traer dinero a su casa, ¿no? Claro, sí, se dan las dos condiciones, ¿verdad? Aquellas en las cuales de repente dicen, bueno, yo, mira, soy un obrero y aquí estoy. No necesité de ningún estudio. Y aquí estoy, miren, los quería a ustedes, pero están nosotros también que aspiran a un mejor, a que sus hijos tengan una condición mejor académicamente que la que ellos tuvieron, ¿verdad? Que generalmente ha sido limitada. En realidad, los jefes de hogar en Honduras predomina el nivel de educación primaria, ¿verdad? Y apenas un 25% ha alcanzado el nivel de educación secundaria, ¿verdad? Entonces, sí, están los dos lados, los dos polos, ¿no? Y a veces también se trata de generar, de alguna u otra manera, conciencia en los padres respecto a la importancia que tiene que sus hijos continúen un nivel educativo superior, ¿verdad? Uno, por ejemplo, en las aulas de educación secundaria identifica muchachos con un gran potencial, cipotes que realmente uno les mira, ya les mira la cara de ingenieros, ya les mira la cara de doctores, ya les mira la cara de abogados, pero a veces el padre no ha pensado en enviarlo. Y es necesario también que desde esos niveles se le haga ver al padre la importancia que tiene el hecho de que sus hijos puedan continuar un nivel de educación superior. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, en una sesión de entrega de notas, de hablar con padre y decirle, bueno, su hijo debe ir a la Universidad Nacional Autónoma, ¿verdad? Sí. O a cualquier universidad. Y fíjese que ese padre realmente no lo había pensado. El muchacho se graduaba de perito mercantil y contador público y el paso inmediato era insertarlo en el mercado laboral, ¿verdad? Porque, a un banco. Sí, porque entendemos que las condiciones económicas de los hogares son difíciles. Pero desde el momento en que se le dijo a él, su muchacho realmente tiene el potencial para seguir, él ya lo meditó y para mí fue realmente gratificante verlo en los pasillos de los edificios universitarios. El muchacho estaba ahí ya, claro. Pero también hay que trabajar con el padre de familia. Sabemos, por supuesto, que esto implica mayor esfuerzo en el presente, pero en el futuro será retribuido. Porque en el presente, por ejemplo, implica que el padre diga, todavía no he terminado, todavía me faltan 4 o 5 años más para seguir manteniendo a este muchacho. En el presente va a ser difícil, pero en el futuro eso se va a ver retribuido. Así es. Bien, vamos a hacer esta nueva pausa. Al retornar vamos a hablar de los planes. ¿Qué se debe de hacer para ayudar a estos jóvenes? Que no solamente tengamos entre 100 a 130 mil jóvenes que pueden alcanzar la educación superior, sino llegar a la mayor cantidad posible. O poder sacar ese 33 o disminuir esa cifra del 33% de jóvenes nini que ni estudian ni trabajan. Entonces, al retornar vamos a hablar de esto ya para cerrar su programa. Ya regresamos. Hay gente que esclaviza y destruye la vida de muchas personas. Son redes que las sacan de sus pueblos y sus barrios con promesas de una vida mejor. Promesas que nunca se cumplen y que se vuelven pesadillas. Despojadas de sus documentos y amenazadas de muerte, endeudadas y siempre vigiladas, las obligan a realizar todo tipo de trabajos en fincas, maquilas y barcos, incluyendo la mendicidad y la prostitución forzada.
Pedro, Silvia o Natalia, a ellos no les importan sus nombres, pero a nosotros sí. Queremos que todas y todos sean libres. No más trata de personas. Entramos a la última parte del programa, un programa bastante interesante en el cual pues hemos hecho un recorrido, digámoslo así, por los jóvenes preuniversitarios, qué está pasando en lo social, en el hogar y en cuestión de educación con los jóvenes. Pero más allá de eso, ¿qué se podría hacer con estos jóvenes? Primero, para hablar de incrementar la cifra de jóvenes que tengan o puedan tener ese acceso a la educación superior. Si quiere, comenzamos con usted, Héctor. Sí, uno de los puntos, ¿verdad?, que podemos abordar es del nivel público, a qué está haciendo el gobierno para que estos jóvenes, crear programas, ¿verdad?, becas, ¿verdad?, para estos jóvenes de escasos recursos, ¿verdad?, que por su condición de pobreza no pueden accesar a lo que es la educación superior, puedan obtener, ¿verdad?, el acceso de acuerdo al promedio que ellos tienen, ¿verdad? Y entonces sí estamos garantizando que parte de esta población pues acceda a lo que es la educación superior. Otro punto importante ahí pues es mejorar lo que es la cobertura, ¿verdad? Llevar no solo centralizado, ¿verdad?, aquí a lo que es el Distrito Central, sino ir más allá, a las partes donde hay más dificultad de acceso a lo que es la educación. Y aquí no hemos tocado el tema sobre todo del problema de acceso de la parte rural a lo urbano, ¿verdad? Que es lo más difícil, y lo otro es ver las complicaciones que tiene, por ejemplo, de un padre del área rural que quiere enviar a su hijo a prepararse a una universidad, cuáles son los costos, cuánto le está costando, ¿verdad? Son costos bastante altos, ¿verdad? Donde vivimos nosotros hoy día, pues vemos que el ingreso promedio de un hogar con 5 miembros o 5 personas, pues anda alrededor de 5,000 empiras, y eso lo relacionamos con el costo de la canasta básica, pues ¿qué es lo que queda para educación? Sí. Prácticamente nada. Entonces debemos de tomar en cuenta todos estos aspectos, ¿verdad?, que son importantes a la hora de decir del por qué estos jóvenes no están yendo. Hay que ir más allá, no solo ver el dato, si bien es cierto, el dato es bastante alto y preocupante, sino ver aquellas condiciones, ¿verdad?, que están limitando para que estos jóvenes no puedan tener acceso a lo que es la educación superior. Y el otro punto importante ahí es ver cómo el país, en vez de ir creciendo, ¿verdad?, está retrocediendo, ¿verdad?, porque los años de estudio promedio en Honduras son 7.8 más o menos, ¿verdad? Entonces bastante bajo, ¿verdad? El referente que nosotros tenemos siempre es Costa Rica o Panamá, porque son los países que han logrado un progreso más alto, ¿verdad? ¿Y cuál es el beneficio de que un país tenga una población joven, ¿verdad? Es que va a contar con una población económicamente capacitada, ¿verdad?, con las mejores tecnologías. Lo otro también es que la universidad debe ir acorde a lo que está demandando el mercado hoy día en un mundo globalizado, ¿verdad? Hablamos de las carreras que son de siempre, los administradores, ¿cuántos administradores hay hoy día? ¿Verdad? ¿Cuántos estamos formando, por ejemplo, en nuevas tecnologías? ¿Verdad? Esto es importante, pues, ver la cobertura que se puedan tener las nuevas carreras del futuro, por decirlo así, que son diferentes a las de hace 30 años. Ya el mercado ya no está demandando este tipo de carreras, está demandando nuevas carreras, nuevos profesionales, ¿verdad?, que están siendo incorporados a lo que es un mercado laboral más competitivo. A mí me preocupa, por ejemplo, la situación que se está viviendo con los institutos de educación media aquí en Tegucigalpa. Sí, es que, mire, aquí hay un detalle que hay que tenerlo bien en cuenta. En primer lugar, no ha habido una política nacional de educación definida. Lo que hemos tenido nosotros son una serie de reformas. En otras palabras, la política de educación se caracteriza por implementar reformas. Pero para implementar reformas, primero tienen que crearse las estructuras. Entonces, aquí lo que pasa es que se implementan las reformas, pero no se crean las estructuras. Y entonces es bien difícil, porque es paradójico como que usted me diga, construye un edificio, pero no tiene materiales para construirlo. Construyalo con las manos, sí. Es bien difícil. Entonces, están implementando una serie de cambios para los cuales, en primer lugar, no estábamos preparados, ni a nivel de infraestructura, ni de tecnología. Entonces, eso ha sido difícil. Por ejemplo, el sistema de evaluación se pasó de un acumulativo de 70% versus un control
de conocimientos de 30%, ¿verdad? Entonces, planificar ese 70% involucra, por supuesto, una mayor participación del alumno, pero involucra que haga más investigación, que haga más exposición, que haga más trabajos grupales. Ahora, volvemos otra vez para atrás. El alumno que va a hacer investigación, ¿tiene acceso, por ejemplo, a una biblioteca? ¿Tiene acceso a los recursos de Internet? Porque quizás podemos hablar de un grupo privilegiado que sí lo tiene, pero la mayoría no cuenta con ello, ¿verdad? Entonces, ese es el problema en Honduras, que en Honduras se están implementando reformas, pero no se crean las estructuras previas y las condiciones para que esas reformas puedan ser impulsadas realmente de manera beneficiosa, ¿no? Entonces, eso genera conflicto. Por ejemplo, vimos las noticias ayer se estaban centrando en el hecho de que muchos alumnos están protestando porque su jornada de trabajo se va a extender, ¿verdad? Sí. Alumnos que van a salir 10 para las 7. El ministro dice, pero va a haber seguridad en la salida de los institutos. Por supuesto que ahí pueden estar 4, 5, 6 policías, pero el trayecto que el alumno recorre hacia su casa no va a estar precisamente protegido. Y en un contexto de inseguridad, eso pone en riesgo la vida de los muchachos, ¿verdad? Entonces, se están implementando, como le digo, las reformas, pero el contexto en el que vivimos muchas veces no es acorde a las reformas que se implementan. No, y que también somos bien resilientes a los cambios. Claro, porque los cambios nos mueven los pisos y nos quitan de nuestra comodidad. Exacto. Cuando es como cuando usted, por ejemplo, tenía su teléfono, el iPhone yo no sé qué número, y ya se encuentra que el siguiente ya no se parece o se parece muy poco a lo que tenía, entonces tiene que volver a adaptarse. Pero claro, eso se trata también de darse la oportunidad, porque uno debe darse la oportunidad. Sin embargo, yo creo que el conflicto se genera precisamente en ese hecho, ¿verdad? Están los cambios, pero no están las estructuras preparadas para poder asumir esos cambios. Exacto. Entonces es un conflicto que se da a nivel de los docentes, porque los docentes, por ejemplo, también tienen resistencia al cambio, lógicamente, ¿no? Y el alumno también tiene conflictos con el cambio, ¿verdad? Y peor si este cambio siente él que no le favorece, sino que más bien está atentando contra su beneficio personal. Sí, y a esta altura siento yo de que debemos de tener aulas con Internet. Claro. Debemos de tener aulas más de interacción entre el maestro y el alumno, que no quede todo en el maestro. Pero si usted revisa el nivel medio, va a encontrar que no hay ni siquiera un pupitre donde sentarse. Los muchachos corren y entran peleando por encontrar un pupitre, ¿verdad? O lo andan jalando para arriba y para abajo. Y claro, también uno dice, pero es que son destructores, pero también un pupitre tiene una vida útil. Sí. Y la vida útil a veces va a depender de la calidad del pupitre también, a veces es mínima, ¿verdad? Porque tiene también un uso bien, a veces jornada de la mañana, jornada de la tarde, hasta tres jornadas. Hasta 3 jornadas y 7 días de la semana, porque muchos de los centros también cuentan con los llamados ICEMED, ¿verdad? Los centros que trabajan en fines de semana. Entonces, ahí realmente a veces hay condiciones con las que se trabaja que no son acordes a las nuevas exigencias, ¿verdad? Sí, y si vemos también el hecho de que en educación es uno donde más se ha invertido. Sí. Pero ¿será que la inversión no está bien dirigida o pasa algo por ahí? Mire, por ejemplo, hay datos que nos dicen que hasta, por ejemplo, el 30% del presupuesto nacional está dirigido a educación. Pero realmente una buena parte, el 90% de eso se va a pago de planilla, ¿verdad? Y me dirían, bueno, pero se va el 90% a pago de planilla, pero son 63,000 profesores los que hay, que si los disminuyéramos quedaríamos también con un déficit. Entonces apenas es un 10% que se va al tema de infraestructura, y en calidad de la educación quienes realmente han estado invirtiendo son los organismos internacionales. La cooperación. La cooperación internacional, ellos son los que han estado invirtiendo. El Estado todavía no ha invertido así fuertemente o sistemáticamente en tema de calidad. Así es. Bien, yo les agradezco mucho. Gracias por habernos acompañado, por atender esta invitación y contarnos sus experiencias sobre este tema que, aunque en un principio parece muy escabroso, al final termina siendo bien interesante. Sí, y como le decía, Frank, nos motiva de repente a poder generar un estudio desde la maestría para conocer con mayor detalle qué es lo que está pasando con estos jóvenes, ¿verdad? Sí. Conocer quizás no solamente las estadísticas, sino el sentir, el pensar, ¿verdad? De estos muchachos, las aspiraciones que tienen, los obstáculos con los que se encuentran, ¿verdad? Al final, no solamente pierden ellos con no ingresar a la universidad, pierde el país también. Así es. Gracias, Héctor. Gracias, y bueno, esperemos estar en un futuro cercano nuevamente discutiendo otro tema de interés. Así es. Muchísimas gracias. Muy amables. Son muy amables en acompañarnos.
A ustedes también les agradecemos el haber estado pendientes durante esta hora abordando este tema tan interesante como es los jóvenes preuniversitarios. Será hasta la próxima.